Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 del mes de marzo del año 2025 y continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta tsunamita. Y cuando le llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y ese respondió: Aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y uno de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha descubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: Vive Jehová y ve tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido.
Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y este potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabaza silvestre. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritando dijeron: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Y él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, vemos parte del desarrollo del ministerio de Eliseo como profeta. Primeramente vemos aquí milagros efectuados por él. El aceite de la viuda, le habían quitado a sus hijos, le iban a quitar a sus hijos por una deuda, y él hace pues que la vasija de aceite que tiene no se vacía hasta que no han llenado todas las vasijas que tienen. Lo venden y todavía les sobra. Luego Eliseo, había una mujer tsunamita, la cual siempre le proveía alojamiento, comida, pero no sabía él cómo agradecer. O sea, qué necesitaba la mujer para él poder agradecerle por todos los favores que hacía. Y descubren que no tiene hijos, le da un hijo, y pues fallece también este muchacho posteriormente. Regresa a la tsunamita a buscarlo, y Eliseo, a través de la palabra de Dios, por su fe, por su confianza en Dios, va y resucita nuevamente a este muchacho y se lo entrega a ella. Luego vemos cómo había necesidad, había hambre en la nación, y estaban los hijos de los profetas junto con él, y no había que comer. Y él preparó algo, lo cual no se percataron que era y les hace daño, pero él pone harina, y el guisado que habían preparado, pues ya no hubo ningún problema, lo pudieron comer tranquilamente. Hermanos, vemos cómo Eliseo realiza milagros que son dados por parte de Dios, y vemos que las cosas que hace son prácticamente cosas que se repiten con Jesús. Vemos a Eliseo con la tsunamita, en la cual resucita a un joven. Igual Jesús resucita a 3 personas. Igual los apóstoles posteriormente pudieron resucitar a otras personas. Entonces son milagros que ya se habían efectuado antes por parte de Dios. Vemos cómo alimenta a los hijos de los profetas, y le dice que con lo poco que hay los alimenta y va a sobrar. Lo mismo sucedió con Jesús cuando alimentó a los 5,000 hombres, y sin contar mujeres y niños. Y aún dice la palabra que sobró mucha
pan, mucho pescado. De la misma manera Él lo hace, la provisión de aceite de la viuda, que no escaseó hasta que terminaron de llenar las vasijas que tenía. Vemos cómo Dios siempre se manifiesta en favor de su pueblo, en favor de aquellos que le han creído. Pero también vemos cómo, así como los apóstoles, hubieron momentos en los cuales ellos no pudieron hacer las cosas. Por ejemplo, expulsar un demonio de alguien a quien había sido poseído por ese demonio, no lo pudieron liberar. Y acá vemos cómo Él manda a Giese a que ponga su vara sobre el rostro del niño, pero Giese regresa y dice que no resucitó. Luego llega Eliseo y si lo logra hacer, pues entonces vemos como que hay una parte igual, siempre falta de fe. Yo creo que esa falta de fe es la que no nos está dejando alcanzar todos aquellos milagros, todas aquellas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Hermanos, os invito, aumentemos nuestra fe. Dios no la va a aumentar, la vamos a aumentar nosotros creyendo lo que Él puede hacer, confiando en su palabra, en que la situación, por difícil que sea, vamos a salir. Vemos aquí 3 cosas completamente difíciles y las lograron superar. Eliseo llegó y lograron superarlas. Había una mujer con una deuda que no podía pagarla. ¿Cuántos estaremos con deudas que no podemos pagar? Llega la provisión de parte de Dios. Vemos cómo una mujer pierde a su hijo. Posiblemente nosotros podamos estar enfermos o alguien de nuestra familia, estamos preocupados. Dios puede solventar las cosas. Él es el médico de médicos. Vemos cómo hubo escasez de alimento y vemos cómo Dios provee. No te preocupes, hermano, si Dios va a proveer tus necesidades. Él sabe, Él conoce lo que hay en tu corazón y Él conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades. Él las va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermanos, confiemos en Dios, tengamos fe. Él tiene el poder de hacer todo lo que para nosotros es imposible. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.